Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Tali Rosu, autora, escritora por encargo, redactora por encargo, escritora fantasma y soy tutora de escritores y hago informes de lectura. Y ella es Cristina. Te dejo que te presentes tú. Cristina, vale, de la editorial Cuatro Hojas, digo la editorial Cuatro Hojas desde 2015 y Tali es una de nuestras colaboradoras ilustres casi desde el principio. Nos hemos apuntado algunos temas de los que tratar esta tarde, que suelen ser dudas recurrentes que tiene la gente a la hora de enviar el libro o a editoriales o a correctores o a la hora de decir, jolín, tengo una cosa escrita aquí que creo que merece la pena, vamos a ver qué hago con ella, ¿no? Y a partir de ahí es donde surgen algunas dudas que nos hemos apuntado, pero que si en algún momento vamos a ir hablando de ellas, pero que si tenéis dudas o algo, pues podéis interrumpir. Si queréis, también tenéis el Y bueno, chat. empezamos ya. Exacto. Eso, ahora solo estás tú, Eva, pero si quieres tienes el chat también para hacer cualquier pregunta o cualquier cosa. Y como ahora estamos solo las tres, y también puedes levantar la mano, preguntar directamente. Es una charla informal, así un poco improvisada y bueno, pues por charlar un poco y dar también herramientas a los escritores. Empezamos por el primer punto. Mira, al primer punto nos habíamos apuntado diferencias entre corrección y reescritura. Como yo solo hago corrección, tú haces tanto corrección como reescritura, cuéntalo tú. Bueno, básicamente yo lo que he visto, por lo que me interesaba mucho hablar de este tema, es que muchas veces cuando la gente te pide una corrección, tú le mandas las correcciones, le justificas las correcciones y al final veo que hay veces que esperan más, que esperan cambios mucho más importantes que lo que es una mera corrección ortotipográfica o de estilo incluso. Una reescritura implica una modificación del texto bastante más sustancial. Yo hago reescritura, pero también hago corrección. Entonces, es un trabajo muy diferente uno del otro, lleva un tiempo diferente, se presta una atención distinta y es que además entramos en puntos en los que necesitamos la autorización del autor para hacer ese tipo de sugerencias, porque aunque no hagamos las modificaciones directamente y solo sean sugerencias, pues no es lo mismo para un autor que las está esperando a que se las des a cualquiera, ¿no? Que a lo mejor se puedan ofender porque te hayas metido donde nadie te ha llamado como corrector. Entonces, a mí me pasa un poco eso, que también al trabajar en las dos cosas, hay gente que se confunde un poco porque también hago informes y hay veces que se mezcla todo porque haces los mismos haces todos los trabajos para una misma persona, ¿no? Y hay que separar bien los dos conceptos. Cuéntanos tú un poquito, que tú eres la que abarca más el tema de corrección de estilo y de ortotipográfica. Para, para que la gente. Sí, bueno, iba a decir que para entender bien qué es ir más allá de una corrección, igual sería interesante explicar qué es una corrección. Yo creo que la parte ortotipográfica la entendemos todos, ¿no? O sea, ortografía, puntuación, concordancia, sintaxis, gramática, todo lo que hay que corregir porque está mal, sin más, ¿vale? El estilo va un poco más para allá, que se centre, algo puede estar bien escrito, pero tener errores de estilo. Por ejemplo, se tiende a abusar de adverbios en mente, de pasivas, de perífrasis, a lo mejor hay una manera más simple y directa de poner algo, o a lo mejor una frase está bien escrita pero es liosa, o a lo mejor se repite mucho una palabra. Bueno, pues todo eso son sugerencias de estilo que pueden ir al margen. Ahora, una reescritura va más allá de eso. Una reescritura puede ser cuando te pasan un texto y dices, bueno, esta es mi historia y ahora redáctala bonito, o yo no tengo gracia, o ahí es donde va la reescritura, ¿no? Si a mí me mandan un libro para corregir, yo no puedo reescribirlo, porque ese libro que me han mandado es propiedad intelectual de alguien, del autor. Entonces, yo, salvo que me diga reescríbelo, que ya digo que yo no hago reescrituras, las hace Talis, en esos casos se las derivo a ella, ¿no? Pero pues salvo que me pidan eso, sería, o sea, habría un componente de que tú no puedes estar tocando la propiedad intelectual de otra persona, salvo que esa persona te dé permiso. No llegas a casa de alguien y te pones a abrir sus cajones o a decirle,
Pues yo esta pared la pintaría de lila. No sé. Dice, pues muy bien, vete a tu casa. Es que si lo que dices de decirlo, ¿no? La mera sugerencia, ya hay gente a la que le puede ofender, entonces ahí no nos podemos meter si no nos han pedido ese trabajo como correctoras. Otra cosa es que hayan dicho, oye, mira, en este trabajo vamos a hacer una reescritura. Ojo, que este tema lo tocaremos después, lo del orden. Si se quiere hacer una reescritura, primero se reescribe y después se corrige. Son dos trabajos diferentes. No, no sustituye uno al otro. El hecho de que te lo reescriba una persona que es profesional y que también es correctora, no significa que luego no se deba de hacer una corrección. Siempre se debe de hacer una corrección y la corrección se debe hacer siempre después de escribir o de reescribir. Que con esto podemos enganchar al siguiente Eso, tema. la corrección es el último proceso. Sí, bueno, iba a decir que es que mucha gente confunde la corrección de estilo con la reescritura y dicen, no quiero una corrección de estilo porque quiero que el libro tenga mi estilo. Y es que el libro va a tener tu estilo, porque una corrección de estilo no cambia el estilo del autor. O sea, el libro se tiene que ver quién lo ha escrito y tiene que tener su manera de hablar. ¿Sabes? Se trata simplemente de lo que se llaman errores de estilo. Y errores de estilo, pues son los ejemplos que he puesto antes. Mira, ya me callo. No, no, Y que yo vamos a me decir que esto enlaza con el siguiente tema. Espera, que yo iba a decir que o sea, ¿a quién se le ha ocurrido ponerle el nombre de corrección de estilo? Porque no veas los dolores de cabeza que nos traen con el temita ese de que es que yo no quiero que me toquen el estilo. Haberle puesto corrección de, yo qué sé, gramatical, no sé. Pues el que le puso el nombre el que el que lo puso el nombre de corrección de estilo necesita una corrección de estilo. Bueno, decías que la corrección es lo último que se hace porque puede ocurrir, y con esto enlazamos con el siguiente punto, que cuando estás haciendo una corrección ortotipográfica, te des cuenta de algo que está estructuralmente mal, o no mal, pero a lo mejor mejorable, del tipo, pues, oye, pues a lo mejor este personaje igual deberías explicar más no sé qué, o quizá deberías haber nombrado antes que en este escenario hay no sé qué cosa que luego va a ser necesaria después, o bueno, me imagino que tú puedes dar mejores ejemplos que yo, entonces esos errores que implican tener que reescribir el libro, si lo reescribes, vuelves a necesitar una corrección. Por eso la corrección es lo último. Sí, básicamente es eso, que hay veces que surge así, surge en la corrección, es cuando ya el propio corrector sugiere una reescritura, pues porque hay veces que no tiene ni pies ni cabeza y hay que reescribir, ¿no? Hay veces que son cambios tan pequeñitos que no hace falta una reescritura como tal, o que se reescribe un pequeño párrafo, pues por un pequeño párrafo que hayamos reescrito, no vamos a hacer la corrección completa otra vez de todo el libro. Vamos a usar un poco el sentido común. Es básicamente que pues hay gente que no espera tener que reescribir el libro y que sí que después de la corrección pues tiene cambios tan importantes que es necesario hacer el trabajo otra vez, el de corrección después de la reescritura. Pero este es el caso, estos son los casos en los que a lo mejor te encuentras tú un poquito más con ellos que yo. A mí me pasa al revés, ¿no? A mí me llegan directamente con ya pidiéndome la reescritura. Entonces, si me piden ya la reescritura, yo siempre sugiero que la corrección, porque hay veces que, es que parece mentira, pero hay veces que me ha llegado gente diciéndome, no, si ya está reescrito y todo, o sea, ya está corregido y todo, pero tú me lo tienes que reescribir. No, no se puede, no, o sea, no tiene ningún sentido, porque es que no tiene pies ni cabeza. Al final, la reescritura se tiene que hacer siempre antes. Entonces, tú mándamelo a mí y después se lo mandamos a un corrector, que yo siempre sugiero que cuando soy yo la que lo reescribe, no sea yo tu correctora, porque yo no voy a ver mis propios errores, porque al final soy yo quien está escribiendo o reescribiendo el libro, ¿no? Claro, o sea, la corrección siempre es lo último, como si fuera, yo qué sé, en una casa, primero no pones los libros en la estantería y luego pintas la pared, porque se te van a manchar los libros. No decoras el plato y el perejil y luego echas la merluza, que te cargas el adorno. O sea, no, pues las cosas un poco por orden. Decía que iba a decir que estas cosas sí me las encuentro yo más que tú, porque claro, a mí me mandan los libros para corregir sin ser consciente a veces de que hay
de que convendría haber pasado antes por un informe de lectura o por una reescritura o por lo que hiciera falta. Entonces, no es que sean muchos casos, pero sí que de vez en cuando me he encontrado con alguno que al estar corrigiendo le he dicho al autor, oye, tienes estas cosas, igual convendría un informe de lectura antes, que es cuando ha pasado después por ti. Estas cosas, la mayoría se pueden controlar usando una escaleta como es debido, que muchas veces el autor piensa que, bueno, no hace falta, yo lo tengo bastante claro en mi cabeza, pero claro, tú lo tienes claro y como tú lo tienes súper claro, puede ser que estés obviando cosas que el que te está leyendo no las tiene tan claras. Claro, al Mm. final, bueno, la escaleta, bueno, hace poco lo estuve hablando también, es importantísimo que se vea la coherencia. Precisamente Eva nos estaba haciendo una pregunta en el chat que decía que qué tipo de libros se suelen reescribir. Pues se suelen reescribir precisamente libros en los que hay errores de coherencia. Hay errores importantes en la estructura y el autor no es consciente de ello hasta que alguien se lo dice. Entonces, cuando te lo mandan un informe de lectura o cuando te mandan a una corrección y el profesional que te va a hacer ese trabajo es el que te dice, oye, mira, aquí esto tiene fallos importantes de estructurales como para necesitar una reescritura. Hay veces que la hace el propio autor, pero hay veces que sale de sus capacidades técnicas y piden un poquito de ayuda. Entonces es ahí donde entramos los que reescribimos. Bueno, o sea, no es que los libros se suelan reescribir y en todo caso tiene más que ver con cómo está escrito que con el tipo de libro en sí, porque puede estar mal escrito cualquier cosa o bien escrito cualquier cosa, pero a ver, es algo que no suele ocurrir, ¿vale? Pero que siempre es... habíamos hablado de hacer las cosas en orden, pues siempre como conviene hacer las cosas en orden, conviene pasar por un informe de lectura antes de la corrección para asegurarte de que el libro está bien escrito. Porque, ¿qué ocurre si contratas una corrección? Dentro de la corrección aparecen errores de este tipo. A ver, es más común encontrárselos a lo mejor en una novela larga, un libro de relatos, por ejemplo, va a ser raro, ¿no? Encontrar que fallos estructurales, porque en un relato que cada uno ocupa una página es más raro encontrar eso, ¿no? Pero claro, una novela es que es un follón encontrarte o algo que no encaje en la trama o cosas de esas. Entonces conviene el informe de lectura antes para asegurarte y para ir sobre seguro, porque si aparece durante la corrección, luego tienes que volver atrás, pagar el informe de lectura, volver a pasar por la corrección, volverla a pagar y, y aparte de eso, la seguridad que te da ir con un informe de lectura ya hecho, que sepa además, que te diga también las opciones de tu libro. Bueno, hay varios tipos de informe de lectura, ahora si quieres nos hablas de eso, pero la seguridad que te da a ti misma como autora el saber qué se puede esperar del libro. Sí, a ver, bueno, vamos a introducir aquí también el tema de los informes de lectura, que era nuestro tercer punto, pero todavía no hemos terminado con el del orden. Vamos a hacer un paréntesis para meter el del informe de lectura, pero el orden abarca mucho más que una reescritura y una corrección, porque está, pues eso, bueno, ya lo voy a decir de una vez, lo terminamos y luego vamos al informe de lectura. Primero, lo primero que tienes que hacer es hacer un informe de lectura. El informe de lectura, como dice Chris, no es solamente para una editorial, para mandarlo cuando quieres mandar una editorial tradicional, que quieres asegurarte de que sea apto o para concurso. No, te viene también para saber estas cosas, ¿no? Para saber si tiene una buena base, si cojea, si tiene incoherencias, si tiene cosas que tú mismo no has visto porque tú estabas enfrascado en tu historia. Y es que cuando escribimos, yo esto lo digo como autora, que me pasa mucho, yo cuando escribo me pongo, es como, me pongo como un autómata que no veo más allá de lo que estoy plasmando, lo que está en mi cabeza y lo quiero sacar, ¿no? Entonces estás así, y hay cosas que empiezan a chisporrotear, que a lo mejor si no lo ves después claramente con una estructura, con una escaleta, con toda tu base, pues un informe de lectura te va a subrayar estos puntos y te va a poner el ojo, te va a poner la atención en estos puntos para que les prestes pues, la atención, valga la redundancia, que merecen.
Ahora seguimos con el informe. Después del informe, tú tienes que hacer tus propias correcciones. Tú tienes que corregir antes que te lo corrija un profesional, porque al final es tu historia y nosotros no vamos a escribirla por ti. A veces sí, pero no es el caso en general, ¿no? Escribimos por ti cuando es una reescritura o cuando es un libro, una redacción por encargo o como escritor fantasma. Nada más. Cuando tú eres el autor y buscas un servicio de corrección, un informe de lectura, eres tú el autor. Entonces, lo ideal es que seas tú quien haga las correcciones que crea convenientes. Después del informe de lectura y después de que tú lo corriges, entonces sí que lo tendrías que llevar a un corrector profesional. Y esto siempre antes de maquetar el libro. Siempre antes de maquetar el libro, porque si te pones a maquetar el libro, los correctores vamos a llegar, vamos a hacer un montón de cambios o de sugerencias de cambios que tú cuando las aceptes, pues toda la maquetación se te va a ir al garete. Entonces no tiene ningún sentido que trabaje dos veces el maquetador. A ver qué opina Cris de esto. Eh, Yo una, también. sí, bueno, ahora me meto ahí que, bueno, yo con eso sufro muchísimo. Pero un inciso sobre lo que has dicho, que es que cuando tú reescribes un libro, no eres un escritor fantasma, salvo que contraten como escritora fantasma. Entonces, en el libro va a aparecer tu nombre. Hay que tener en cuenta que si, por ejemplo, Eva tiene una historia y le pide a Tali reescribirla, va a aparecer el título del libro y debajo, pues yo sé, una historia de Eva Avia escrita por Tali Rosu, como o redactora Tali Rosu. O sea, va a quedar claro que la escritora es ella, aunque la historia sea tuya. En, es- en Sobre estos el orden, buah, es que Como ya estabas hablando de eso, sí, solo un inciso más. En estos casos, que me lo preguntan mucho en los contratos, cuando vamos a hacer los contratos de redacción, obviamente la escritura fantasma la gente algunas veces lo pide, pero cuando les dices el precio, pues echan para atrás porque cuesta 7 veces más que el de redacción. Básicamente porque es que, es que renuncias a tu propiedad intelectual. exactamente. Entonces, esto de que aparezca el nombre, yo lo pongo siempre por contrato, que una vez escrito por mí y corregido por mí, todos los cambios que vaya a hacer el corrector tienen que pasar por mi aprobación y yo soy la que tiene que dar la última palabra de todo. Y tú no, como autor, no como escritor, es que, bueno, en realidad sí eres el autor, pero yo soy la escritora. No puedes hacer cambios. No puedes porque si tú haces un cambio sobre ese escrito y lo publicas con mi nombre y ese cambio está mal hecho, soy yo la que da el nombre y la que aparece como escrito o reescrito por Rosu. Entonces, claro, no puede haber cambios que yo no haya aprobado, por supuesto, porque es mi nombre el que va a aparecer ahí. Perdona, ya está, sigue. Bueno, habíamos hablado del orden de los primeros pasos, informe de lectura, corrección, pero si es que si nos ponemos unos pasos más adelante, llegan pues estas cosas, la maquetación, la traducción, las ilustraciones, que esto ya yo suelo tener aquí unos follones importantes. Aquí es importantísimo el orden, porque claro, ¿cómo vas a corregir un libro que ya está maquetado? Si a nada que hagas un cambio se te mueve una línea, se te descuadringa todo. Entonces, nos pasa mogollón, bueno, a mí me pasa, pero todas las semanas tengo algún caso de alguien que me envía un libro, no, pero ya está maquetado. Y dices, ¿cómo va a estar maquetado? Pues si ya está maquetado no se puede corregir, no me interesa, pues, ¿y cuánto me descuentas? No, no, al contrario, es que me va a costar más. Em, no solo corregirlo, sino corregirlo de manera que cuadre con cómo tiene que quedar luego. Entonces, el orden es importante. Esto, por ejemplo, con las ilustraciones también pasa. Tengo en los libros infantiles, yo hago mucho infantil y es muy típico, pues, mira, tengo este libro ilustrado. Pues si ya está ilustrado, para empezar, las ilustraciones tienen un tamaño, unas proporciones, hay que ajustarse a lo que haya hecho el ilustrador. Y a lo mejor cuando presupuestas esto, pues se caen de culo del susto en lugar de haber hablado primero de, bueno, quiero hacer un infantil, ¿qué es lo más rentable? Se ajustan los parámetros, vemos a ver qué le interesa a cada uno. A partir de ahí bueno, sigue en un proceso diferente, se corrige el texto, se pagina, se crea una plantilla y a partir de ahí ya el ilustrador empieza a ilustrar. Es que parecen
tonterías esto, porque además la gente no tiene por qué saberlo y muchas veces nos lo mandan así con toda la mejor intención, libros maquetados o libros ilustrados, pero claro, al final es un problema que la gente no lo sepa y por eso este tipo de charlas que luego se difunden por ahí, porque al final es facilidad para vosotros, que salga más barato, facilidad para nosotras a la hora de trabajar también. Claro, yo por ejemplo no hago maquetación, pero muchas veces sí que me mandan trabajos que me dicen esto, que ya está maquetado o incluso que están haciendo la maquetación al mismo tiempo que yo estoy corrigiendo. Entonces, ¿cómo puedes estar haciendo la maquetación? Lo estarás haciendo sobre un archivo diferente, a no ser que después vayas a ir viendo una a una todas las correcciones que yo te voy a hacer, que suelen ser bastantes. A ver, depende del caso, ¿no? Pero vas a ir una a una haciéndola en el archivo que ya te han maquetado el cambio. ¿No es mejor eh, aceptar sobre lo que yo te he hecho, aceptar o que yo te acepte o te rechace los cambios que no has querido, que ahora hablamos, por cierto, del tema de aceptar o rechazar cambios de corrección? Todos estos cambios, aceptarlos en el archivo que yo te estoy dando y después sobre ese mismo archivo que trabaje tu maquetador, en lugar de estar, ¿qué hago? ¿Copio y pego? ¿Cómo hago, no? Has tocado un punto súper importante que es que, que esto es un partido de tenis. O sea, te pasa el archivo, lo trabajas, se lo pasas, lo trabaja, te lo pasa, lo trabajas y así. Porque si sobre un mismo archivo tú estás corrigiéndolo por un lado y el autor está haciendo cambios a la vez por otro lado, uno de los dos está trabajando en balde. Porque a ver luego con qué archivos quedáis. Y claro, una corrección es un proceso de muchísimas horas, días, semanas como para que luego te digan, ay, no, me he confundido de archivo, estaba haciendo cambios por mi cuenta, toma otro. A ver ahora cómo solucionamos ese trabajo Me ha encantado que no la está pagado. comparación, la pelota que quede en cada lado, en cada vez. Nada de que no se puede romper la pelota y dividirla en dos. No vamos a hacer eso. Me ha gustado el partido de tenis. Eso, y yo, bueno, yo no sé cómo haces tú, tal, y yo últimamente las correcciones las paso convertidas a PDF para que no me puedan cambiar nada y que lo vean y una vez que lo ven hablamos y me van diciendo, pues mira, acepto todo menos esto, o no, o sí, pero ir hablándolo así, porque si las mando el Word con el control de cambios activo, me ha ocurrido muchas veces que o tienen Page, o tienen OpenOffice, o por lo que sea, no saben usar el control de cambios y las liaban parda. Yo por lo general hago una copia siempre en PDF, pero depende un poco de la persona. En realidad, si es una persona con la que sé que puedo trabajar bien con el control de cambios, se lo doy directamente. Si es alguien que no conozco o que tal, sí que hago lo del PDF. Lo que pasa es que se me complica un poco más lo del PDF porque al final muchas veces hay muchos autores que no están de acuerdo con muchos cambios por mucho que se los justifiques. Entonces, no sé si a ti te pasa mucho o soy yo, pero a mí cuando un autor no me quiere aceptar un montón de cambios, pues ahí me los va, yo lo que, si estoy trabajando con el control de cambios, le puedo decir los que no quieras aceptar, ni los toques, y los demás los aceptas. Entonces yo ya sé que esos no los has aceptado y ya te los justifico, ¿no? Pero para mí es más fácil que estar con el PDF, que ahora también me gustaría hablar de qué pasa cuando, porque claro, tu caso y el mío es distinto porque tú trabajas en una editorial que hace todo el proceso. Yo normalmente hago trabajos sueltos, entonces no es lo mismo que a ti te rechacen cambios a que me los rechacen a mí. Yo, por ejemplo, si tú te quieres rechazar mis cambios, tú eres responsable. Lo único que luego, cuando hagas publicidad, hay que dejar claro que hay cambios que has rechazado, porque alguien que va a leer tu libro y ve que yo soy la correctora y ve errores que a lo mejor yo te he señalado, pues si tú no los has querido aceptar es cosa tuya, yo no voy a decirte qué hacer con tu libro, ¿no? Al final es tuyo. Pero sí que se tiene que saber que yo mi trabajo lo he hecho, no ha sido cosa mía el que ese error se mantenga allí. Con Chris contigo debe ser distinto porque tú eres la editora, tú pones todo el sello, ¿no?
Claro, a ver, es minoría la gente que no acepta cambios, ¿eh? Y supongo que te pasa más a ti que haces más reescrituras y cosas de estas que a mí, pues que me van a corregir. A ver, es que una corrección ortotipográfica no es discutible. O sea, es que si lavadora es con V, es con V. O sea, es que no hay nada que discutir ahí, ¿sabes? Y si me lo discuten, pues le enseñas el enlace a la RAE donde te dice que es con V. Sí que es verdad que hay cosas que no están tan claras y que a veces pues puede haber, hace poco te acuerdas que tuvimos una charla sobre algo que no sabíamos si iba en singular o no es que no supiéramos si iba en singular o plural, es que la autora decía que iba en singular, decía que iba en plural, te lo consulté a ti, si iba en plural, lo buscamos, tal, y la autora se empeñó en ponerlo en singular. Bueno, pues ¿qué haces? Pues yo qué sé, al final en esos casos que son tan específicos, dices, bueno, pues mira, va, pues me da igual, hay otras veces por las que no paso. Depende. O sea, si es un error evidente, mm, de todas formas la gente suele entenderlo. O sea, cuando no entiendo un error o por qué se ha corregido, me lo preguntan y no, mira, les paso el enlace, se los justifico y ya está. Son rarísimos los casos que se empeñen en que algo está mal escrito porque tienen toque. Sí, bueno, hay gente que a mí tampoco es que me pase muchísimo, pero sí que me ha pasado sobre todo con gente que tiene pues cierto apego a lo mejor a un estilo que han decidido suyo. Pues lo he visto mucho trabajando con gente que hace libros de autoayuda, por ejemplo, que les gusta mucho poner en mayúsculas palabras como corazón, amor, alma, y no van con mayúscula. Bueno, pues al final tienes que No, ceder, no, ¿no? no van a Porque es como- Sí, bueno, yo ahí cedo porque al final es algo que tampoco va a ninguna parte, ¿no? No es que te estén discutiendo algo que la gente va a ver el libro y va a decir, oh, ¿cómo se le ha pasado esto? No, o sea, es una cosa que puede pasar por alto. Pero bueno, hay gente que, tú hablas de los apegos, hay muchísimo apego a las tildes de los pronombres sí, demostrativos, a los al puntos de los solo. millares, a... Sí, 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 a las dos zetas de puzzle, que nunca ha llevado dos zetas. Pero hay como la gente tiene en el inconsciente colectivo las dos zetas del puzzle. No sé, Sí. la cantidad de veces que aparece la palabra puzzle en las novelas. ¿Quién lo Sí, a mí diría? nunca, yo no me suena que, a mí no me suena que me hubiera tocado ninguna, pero bueno. Eva nos pregunta, ya es una pregunta antigua que vamos a ir para atrás, pero como estábamos aquí hablando, no la habíamos contestado. Pregunta que sobre el tema de la escritura fantasma, que si es para libros biográficos. Por lo general, la mayoría sí, pero no tiene por qué. No tiene por qué, habrá de todo. Supongo que habrá gente que quiera también escribir una idea que tiene en la cabeza y, ¡oh, qué idea buenísima se me ha ocurrido, pero no sé cómo escribirla! Escríbela tú y digo que la he escrito yo. Pero sí, por lo general, la mayoría suelen ser biografías. Lo que pasa es que también, hace poco lo estuve hablando con una mujer que me pedía una biografía. Bueno, os avisa que se terminará en 10 minutos la reunión, así que vamos a a tenerlo en cuenta. Me decía esta mujer que prefería que saliera que yo había escrito la biografía porque le daba a ella más caché el hecho de que alguien le ha escrito una biografía, ¿no? Un biógrafo me ha escrito una biografía, daba más caché que el que la haya escrito uno mismo. Entonces, supongo que, pues, para los gustos, los colores y ideas hay, pues, tantas como personas en la vida, ¿no? Eso me recuerda que hay gente que quiere que aparezca el logo de la editorial en la portada y hay otros que no quieren que aparezca ni en la portada ni en la contraportada. No sé. Bueno, cada uno con sus cosas. Oye, yo no veo la pregunta de Eva, o sea que si hay más, avísame porque no las estoy viendo, ¿vale? Me he acordado de que precisamente está a punto de salir un libro que se va a abrir preventa mañana o pasado, que se llama Alana y el dragón amarillo, me parece, es una autora, bueno, no es una autora, ella es ilustradora y tenía una idea y no es que haya contratado a un escritor, sino que eh, sí, solo que gratis. Un amigo suyo le escribió la historia porque ella, lo suyo no era escribir y tal, y entre los dos se han coordinado, pero que al final es eso típico, ¿no? O sea, hay alguien que tiene una idea y otro se la escribe.
un infantil que va a salir mañana o pasado muy chulo. Y bueno, tú y yo hicimos también, tú redactaste el de la casa, ¿cómo se llamaba aquella? No era una biografía, era la historia de una casa. Villa Esperanza. Villa Esperanza, eso. Eso. Sí. Bueno, eso era la historia en realidad Ah, del hombre que creó el proyecto y que compró la casa. No era, era un poco biografía de él y de la casa, ¿no? Era un poco una fusión. sí, pero Lucía, que era la que te lo contrató, no era ni la que había vivido la historia ni nada. Fue No, no, interesante también ese caso. sí. A ver, sin querer he puesto a Tali, es la primera vez que Estoy utilizo. aquí revisando a ver qué. Ya que por eso yo no veía la pregunta, no pasa nada. Yo no Ah, vale. usaba Zoom tampoco hace mogollón. Estaba revisando a ver si se nos ha dejado algo o si hay alguna duda así para rematar. Entonces, hemos hablado de las diferencias entre corrección ortotipográfica, corrección de estilo y reescritura y también escritor fantasma, la importancia del informe de lectura para que luego no haya problemas durante la corrección, la importancia del orden, informe de lectura, corrección, maquetación y todo lo que venga después. Em, qué es un redactor, diferencias con un escritor fantasma, y no sé si se me pasa algo en el sumario. Se nota quién ha hecho los La deberes, escaleta, ¿no? bueno, yo insistiría también más en el que yo insistiría ya para acabar, sobre todo en el tema de la escaleta, que es súper importante, que la escaleta muchas veces te ahorra muchísimos problemas en la corrección, o sea, el haber pasado una escaleta, por una escaleta es fundamental y no una escaleta de que ya tienes escrito el libro y entonces te pones a hacer una escaleta para que yo me aclare mientras lo estoy corrigiendo, que me pasa a veces, ¿no? Me mandan una novela y le digo, ostras, ¿tienes esta escaleta? No, pero ahora te la hago. No me refiero a eso, que puede ser útil también para tener, yo qué sé, un árbol genealógico de los personajes o fechas o tal, sino que tú tengas la idea de lo que quieres escribir en la cabeza y lo pienses de lo general a lo particular. Venga, tengo esta idea, es de dónde quiero que acabe, qué quiero que pase en el medio, cuántas escenas necesito para ello, cuántos personajes, qué pasa entonces en cada una de esas escenas, quién participa, tal. Y de esa manera no te vas a encontrar con graves problemas de estructura. Siempre puede pasar algo, pero bueno, Ahí, bueno, nada, nada que no siempre se pueda saco solucionar. yo el tema este de como yo no trabajo con la escaleta desde el principio, siempre hablo de buscar un equilibrio, que es ahí un poco el método que uso, porque yo suelo trabajar con mucha gente que se dice brújula de cepa como yo, y en realidad hay mucha gente que se niega a hacer la escaleta porque dice, no, no, yo soy de brújula y tengo que seguir mi corazón y mi estómago. Bueno, pues a los que son así, somos así, porque yo también soy un poco así, pues hay metodologías que, bueno, por lo menos yo tengo un método en el que se hace un poco una fusión en la que vas serpenteando entre la estructura y tu creatividad, dejarla fluir, teniendo siempre en cuenta que la escaleta no tiene por qué ser algo estático y fijo, es algo flexible que podemos ir modificando conforme avanza el proyecto y que no tenemos por qué saber el final, porque mucha gente se encuentra con este problema. Es que yo no sé cómo va a terminar. Bueno, no pasa nada, pero por lo menos vamos poco a poco, ¿no? Vamos a ir por pasos. Vamos a dividir, aunque sea la obra en tres y vamos a empezar con el planteamiento. Vale, pues vamos a estructurar el planteamiento. Luego vamos a ver más adelante, vemos el resto, ¿no? Poco a poco. Bueno, aceptamos barco. Siempre tenemos Yo esa es que, discusión, ¿sabes qué Cristina. pasa? Que cuando no, es que cuando no tienen claro el final, luego hay una parte en el medio. ¿No habéis visto nunca o leído un libro o visto una película que de repente el medio se alarga como demasiado? O es como que hay un rato muy largo donde no pasa nada. Y a mí me da la sensación siempre de que no han hecho una escaleta como es debido y no saben resolverlo y están ahí como los personajes yendo así hasta ver cómo se les ocurre Para eso están los informes de resolver. Estoy lectura. leyendo. ¿Qué os Estaba resulta? leyendo la pregunta. ¿Resulta más complicado corregir? Tú, dilela, es que creo que nos estamos empalmando por eso. Ah, vale. La pregunta era que si nos resulta más complicado corregir una novela que va con retrocesos en el tiempo, o sea, flashback y cosas de esas, ¿no?
No, no tiene por qué. O sea, si la escaleta está clara, da igual que se narre en orden cronológico que no. Hombre, yo sí agradezco una escaleta que me la pasen a la vez que la novela, pues para ir comprobando que cuadra todo, pero no tiene por qué ser más complicado, ¿no? Puede ser más complicado si hay incoherencias, pero si está todo en orden, no tiene por Claro. qué. Pero bueno, incoherencias, cuando hay gente que empieza a escribir y se pone ahí para atrás, para atrás, para adelante, pues sí, a veces puede. Por eso yo siempre aconsejo que si estamos empezando hay que ir, pues, de lo más fácil a lo más difícil. Empezar por una estructura lineal es mucho más sencillo. Entonces, bueno, pues no meternos en camisa de once O sea, varas. para quien esté empezando, claro, para quien esté empezando una novela, para los noveles, narrador en tercera persona, escribirla en pasado. O sea, yo sé que son muy atractivas otras maneras de hacerlo, pero es que nos complicamos mucho la vida. Claro. Y bueno, con esto vamos a ir cerrando porque ya son 38, nos quedan solo 2 minutitos, y vamos a despedirnos. Voy a a insistir en el informe de lectura porque ha salido antes el tema, pero no hemos llegado a tocarlo. Que eso, que lo que decía Chris, por ejemplo, de que se nota cuando no hay una estructura clara, en un informe de lectura eso te lo van a decir. Otro día hablamos más claramente sobre este debate tan maravilloso que siempre surge entre Chris y yo sobre el tema de tenerlo todo o no tenerlo todo. Si estuviera aquí Monse, se pondría con Chris, Monse Saavedra de Bucólicos, se pondría con Chris y estarían las dos encima de mí. Pero yo estoy aquí fuerte y feroz para defender a todos los que necesitamos que la propia trama nos vaya llevando por sus derroteros. Un besito a todos, muy fuerte, muy fuerte. Venga, otro día más. Chao.